Si os parece, vamos a comenzar esta mesa redonda, pero ahora que son las 12 vamos a rezar el Ángelus. Para que la Santísima Virgen nos siga guiando e iluminando en este congreso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestras mentes, para que los que hemos conocido por el mensaje del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo, seamos conducidos a la gloria de la resurrección, por los méritos de su cruz y pasión, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos de ustedes nos están preguntando ya por los textos de las ponencias. Algunas están colgadas en la página web, tanto de la Fundación Ratzinger, se van a ir colgando, como de la Fundación Quinto Centenario, ya las hay colgadas, y de esta universidad, de la Francisco de Vitoria. Son textos provisionales, pero se van a ir colgando los definitivos, y también en vídeo. Nos tendremos en breve todas las ponencias en vídeo, que recuerdo se están retransmitiendo por evangelización digital. Además tendremos en unos meses, si Dios quiere, la publicación en la Biblioteca de Autores Cristianos de todos los textos del Congreso, con la colaboración de la Fundación Ratzinger, de la Fundación Quinto Centenario. Por si no lo han visto, desde atrás modera la mesa redonda el padre Arturo Díaz, legionario de Cristo, capellán del Monasterio de la Encarnación, las Carmelitas en Ávila. Si el padre Emilio Martínez hablaba de las Carmelitas y de la fuerza de la oración, pues espero traer este aire fresco y fuerte de la oración que traen las Carmelitas, viniendo de Ávila, donde acabo de llegar. Es un gusto estar con todos ustedes en este congreso y poder moderar esta mesa redonda. Las mesas redondas siempre son muy atractivas en un congreso porque implican otra dinámica, pero siempre luchamos un poco con el factor del tiempo, y más en este caso que los que van a hacer la ponencia me están diciendo que traen incluso algún vídeo para mostrar. Me han dicho que dura segundos, pero a lo mejor luego se alarga minutos, vamos a ver. No necesitan presentación propiamente los nombres porque ya han sido expuestos aquí en la pantalla. Voy a leer brevemente los currículums de los ponentes. Tenemos
a la derecha, en el inicio de la mesa, al reverendo padre profesor don Mariusz Kuciński. Nacido en Polonia en 1964, concluyó sus estudios de teología de periodismo a Poznań y de comunicación social en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Enseña actualmente sociología y teología de la empresa y de la comunicación en diversas universidades en Polonia. También lo hace en Turquía y en Italia. Desde el año 2011 es colaborador de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. En el año 2012 fue nombrado director del Centro de Estudios Ratzinger. Desde hace años organiza congresos internacionales y está dedicado a la ética en el Internet y a la cultura del mundo globalizado. En el año 2012 ha recibido la medalla pontifical del Papa Benedicto XVI. Luego tenemos con nosotros a la doctora doña Carmen de la Calle, que ella es pues de la casa aquí de la Universidad Francisco de Vitoria, es directora de la Cátedra de Responsabilidad Social del Banco Santander en esta universidad, profesora de Humanidades, trabaja en esta universidad desde su fundación y es responsable del área de acción social y de distintos proyectos humanitarios en Bosnia, México y Cuba. Y algo importante en su currículum, que es madre de 5 hijos. Y con nosotros tenemos aquí a don Javier Menéndez Ros, que es director de ayuda a la Iglesia necesitada en España. Él es licenciado en Derecho y graduado en Ciencias Empresariales por el ICADE de Madrid. Desde el año 2006 trabaja como director en la ayuda a la Iglesia necesitada. Dentro de su currículum habría que destacar que es miembro del Comité Editorial de Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, que elabora ayuda a la Iglesia necesitada. Ha visitado y recogido testimonios en países como Irak, Bosnia, Egipto, Pakistán, Brasil, Angola, Filipinas, India, Bangladesh, Nigeria, México y Cuba. Es autor del libro 7 días en Irak. Y también recogemos como algo importante en su currículum vitae que es padre de 7 hijos. Pues sin más, vamos a comenzar a esta interesante mesa redonda. Vamos a comenzar con don Mariusz para luego seguir con doña Carmen y acabar con don Javier Menéndez Ros. Cada uno de ustedes tiene máximo 15 minutos para poder llegar a tiempo al final de esta mesa redonda y poder también participar de las preguntas que nos hagan llegar todos los que están participando de nuestro congreso. Pues comenzamos, don Mariusz. Buenos días a todos. Excelencia, autoridades universitarias, profesores, todos estudiantes. El silencio y la oración como fundamentos de la comunicación. El silencio, el idioma común y eterno del universo, es el más educando para comunicar los sentimientos más profundos que expresan a través del silencio. Nuestra sociedad es la sociedad del ruido. Tenemos pocas posibilidades de estar en silencio, de escucharnos a nosotros mismos, a nuestra voz interior. El estrés, el bombardeo de informaciones, la confusión, el exceso de comunicación con el exterior. No estamos habituados al silencio. Como si el ruido representase la vida y el silencio la muerte. Entonces, el silencio puede dar miedo. ¿Cómo podemos escuchar la voz interior? ¿Cómo encontrarnos
comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Passo all'italiano, ma all'inizio vorrei ringraziare Padre Emilio Martinez, che proprio ha concluso la sua presentazione parlando della comunicazione della fede, parlando anche della trasmissione della fede. Nel punto dove lui si è fermato, io vorrei continuare affrontando proprio questo argomento. Nel messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali dell'anno 2012, il Papa Emerito Benedetto XVI rivolge la sua attenzione a ciò che potrebbe essere visto come un elemento più classico della comunicazione, il silenzio, o più precisamente il rapporto tra silenzio e parola. Non propone il silenzio come alternativa all'impegno della comunicazione, né chiede di spegnere i nuovi media, piuttosto insiste sul fatto che il silenzio è un elemento integrante della comunicazione umana. Il nostro apprezzamento dell'importanza del silenzio deve essere recuperato e la sua pratica deve essere favorita se vogliamo salvaguardare la significatività della comunicazione, che è facilitata dalle nuove tecnologie. Benedetto XVI, già dal titolo del messaggio Silenzio e parola, cammino di evangelizzazione, afferma che silenzio e parola fanno parte di un unico cammino, capovolgendo la prospettiva e proponendo un modo differente di vedere le cose e di leggere il significato del silenzio e della parola. Il silenzio è parte integrante della comunicazione, parte della capacità dell'uomo di parlare e non il suo opposto. Gli elogi del silenzio in sé e per sé, al di fuori di un tessuto comunicativo, rischiano di essere un elogio del mutismo, dell'isolamento, dell'autosufficienza. Papa Benedetto, il silenzio è parte integrante della comunicazione, perché senza di esso non esistono parole dense di contenuto. Nella preghiera, il silenzio orante è proprio il luogo nel quale si elabora un linguaggio di comunicazione con Dio. È proprio per esprimere questa parola tutta interiore che l'orante tace esteriormente. Se così non fosse, il suo silenzio sarebbe altro: ricerca di quiete, bisogno di pace e solitudine, ma non ancora preghiera. Secondo Papa Emerito, oggi si fa troppa attenzione a chi parla e si dimentica che la comunicazione vera è fatta di ascolto, di dialogo, è ritmata da parola e silenzio, parola e silenzio. Nel silenzio, ad esempio, si colgono i momenti più autentici della comunicazione tra coloro che si amano. Il gesto, l'espressione del volto, il corpo come segni di manifestazione della persona. Nel silenzio parlano la gioia, le preoccupazioni, la sofferenza, che proprio in esso trovano una forma di espressione particolarmente intensa. Il silenzio, inoltre, non è solamente ascolto degli altri, ma anche ascolto di sé. Non è una semplice pausa perché gli altri possono parlare, ma anche pausa perché la mia stessa comunicazione sia comprensibile. Il silenzio è dunque ordinato
è orientato alla comunicazione. Nel silenzio ascoltiamo e conosciamo meglio noi stessi. Nasce e si approfondisce il pensiero. Comprendiamo con maggiore chiarezza ciò che desideriamo dire o ciò che si attendiamo dall'altro. Scegliamo come esprimerci. Senza il silenzio, la nostra espressività rischia di essere superficiale, inintelligibile, confusa, impropria. Il pontefice emerito usa con precisione una parola ecosistema. Allora, silenzio e parola sono infatti parte di un ambiente comunicativo che ha i suoi equilibri da rispettare per essere virtuoso. Un altro passaggio chiave del messaggio del pontefice consiste nel constatare che l'uomo esprime anche dentro la rete i suoi bisogni di silenzio e di preghiera. In tale modo cade un pregiudizio diffuso che consiste nel credere che in rete sia soltanto il rumore. Il Papa invece nota che sono da considerare con interesse le varie forme di siti, applicazioni e reti che possono aiutare l'uomo di oggi a vivere momenti di riflessione e di autentica domanda, ma anche a trovare spazi di silenzio, occasioni di preghiera, meditazione o condivisione della parola di Dio. L'uomo che vive nell'ambiente digitale non muta nella sua umanità, resta sempre se stesso, con le sue tensioni fondamentali. La religiosità umana dunque si esprime anche in rete e per questo fioriscono siti, applicazioni e social networks che le danno forma. C'è una condizione chiara che ciascuno non trascuri di coltivare la propria interiorità, scrive il Papa. È forte qui l'appello all'educazione e alla responsabilità personale. In particolare dobbiamo guardare che nelle essenzialità di brevi messaggi di testo, che così spesso usiamo, sono non più lunghi di un versetto biblico, si possono esprimere pensieri profondi. Qualche anno fa, meno di 2 anni fa, abbiamo fatto una grande ricerca. Abbiamo parlato con ragazzi diciottenni, erano tanti, e abbiamo fatto 2 domande. La prima, se tu vuoi esprimere io ti amo, io ti voglio bene, mi piaci, che cosa avresti mandato? Un cuorcino? Uno smile? O avresti scritto ti amo, ti voglio bene? 99% ha risposto avrei mandato un cuorcino, un smile, 99%. Poi, dopo un po' di tempo, lo stesso gruppo abbiamo domandato se qualcuno ti avesse detto ti amo, ti voglio bene e ti avrebbe mandato una bella poesia romantica oppure un cuorcino, che cosa avresti voluto ricevere? O una bella poesia oppure un cuorcino, un smile? 98,9% vorrebbe ricevere una poesia. Occorre richiedere che la sapienza della riflessione religiosa ha accompagnato per secoli l'uomo occidentale in questo suo bisogno di sapienza essenziale ed esprimamente concisa. Il messaggio del Papa dunque aiuta i cristiani a riappropriarsi di una tradizione di sapienza essenziale ma profonda, che caratterizza la loro fede
e la loro devozione. E questo al tempo di Twitter o Facebook e di social network, che fa condividere ai suoi iscritti il luogo in cui hanno incontrato Dio durante la giornata e il luogo in cui avrebbero bisogno di riconoscerlo. Il pontefice prosegue. Gran parte della dinamica attuale della comunicazione è orientata da domande alla ricerca di risposte. I motori di ricerca e le reti sociali sono il punto di partenza della comunicazione per molte persone che cercano consigli, suggerimenti, informazioni, risposte. Ai nostri giorni la rete sta diventando sempre di più il luogo delle domande e delle risposte. Anzi, spesso l'uomo contemporaneo è bombardato da risposte a questi che egli non si è mai posto e a bisogni che non ne ha. In questo passaggio enuclea il nocciolo duro della comunicazione contemporanea, soprattutto di quella legata alla rete, considerando ciò che la muove dall'interno e che cosa questo significhi per la fede. La domanda religiosa, infatti, si sta trasformando in un confronto tra risposte plausibili e soggettivamente significative. Il problema oggi non è reperire il messaggio di senso, ma essere pronti a riconoscerlo. La grande parola da riscoprire allora è una vecchia conoscenza del vocabolario cristiano, il discernimento. Il silenzio, dunque, permette di fare un discernimento tra le tante risposte che noi riceviamo, per riconoscere le domande veramente importanti. In questo senso il Papa opera un capovolgimento di prospettiva. L'uomo così si conferma come radicalmente assettato di senso. Non può accontentarsi di un semplice e tollerante scambio di scettiche opinioni ed esperienze di vita. Tutti siano coerenti cercatori di verità e condividono questo profondo anelito. Benedetto XVI quindi suggerisce che il cuore pulsante dell'ecosistema comunicativo è la ricerca della verità. Da qui nasce di nuovo l'importanza del silenzio come il luogo privilegiato dove il soggetto umano si trova davanti a sé e davanti a Dio. Quindi il messaggio sviluppa l'importanza del silenzio nella missione comunicativa della Chiesa e dei cristiani, offrendo una meditazione sul silenzio con il quale Dio ha parlato all'uomo. Se Dio parla all'uomo anche nel silenzio, è vero pure che l'uomo scopre nel silenzio la possibilità di parlare con Dio. Ma proprio questo silenzio diventa dinamico e non chiude l'uomo in un guscio, ma lo apre agli altri, spingendo i cristiani a farsi annunciatori di speranze e di salvezza, testimoni di quell'amore che promuove la dignità dell'uomo e che costituisce giustizia e pace. È qui che il Papa mette in evidenza il rapporto solido tra contemplazione ed apostolato. Benedetto XVI conclude con un breve richiamo al fatto che l'evangelizzazione, la nostra comunicazione della buona novella, non è fatto soltanto di parole. Educarsi alla comunicazione vuol dire imparare ad ascoltare, a contemplare, oltre che a parlare. I nuovi media possono costruire parte di questo apprendimento. Il Papa riconosce l'esistenza di vari tipi di siti internet, applicazioni e social network che possono aiutare l'uomo di oggi
a trovare il tempo per una riflessione e per porsi domande autentiche, oltre a fare spazio al silenzio e a occasioni per la preghiera, la meditazione o la condivisione della parola di Dio. Nei nostri tempi, tuttavia, il silenzio è qualcosa che si impara ad apprezzare con il tempo. Una dimensione essenziale dell'attività comunicativa della Chiesa deve consistere nel fornire occasioni e opportunità sia materiali sia virtuali per insegnare alle persone l'arte del silenzio e della contemplazione, per recuperare il gusto della solitudine e dell'interiorità. Concludendo, vorrei offrirvi una poesia dedicata al silenzio. L'arte di tacere. Tacere è un'arte. Parola sola quando devi dire qualcosa che vale più del silenzio. Esiste un momento per tacere, così come ne esiste uno per parlare. Il momento di tacere deve venire sempre prima, quando si sarà imparato a mantenere il silenzio, si potrà parlare rettamente. Tacere, quando si è obbligato a parlare, è segno di debolezza. Ma parlare, quando si dovrebbe tacere, indica leggerezza e scarsa discrezione. È sicuramente meno rischioso tacere che parlare. L'uomo è padrone di sé solo quando tace. Quando parla appartiene meno a se stesso, che agli altri. Quando devi dire una cosa importante, stai attento. Dilla prima a te stesso, poi ripetila, per non doverti pentire quando l'avrai detta. Quando si deve tenere un segreto, non si tace mai troppo. Il silenzio del saggio vale più del ragionamento del filosofo. Il silenzio può fare le veci della saggezza per il povero di spirito. Forse chi parla poco è un mediocre, ma chi parla troppo è un stolto travolto dalla voglia di apparire. L'uomo coraggioso parla poco e compie grandi imprese. L'uomo di buon senso parla poco e dice sempre cose ragionevoli. Siate sempre molto prudenti. Desiderare di dire una cosa è spesso motivo sufficiente per tacerla. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de don Mario Skisiski, que nos ha estado hablando de los fundamentos de la comunicación y parecería algo insólito, dos fundamentos que son el silencio y la oración. Pero viendo las caras de algunos de los presentes, yo creo que han estado en un lugar muy especial donde se da esto, que son los locutorios de las carmelitas, y cómo ellas llegan imbuidas de este silencio y de esta oración y nos dejan a todos en su comunicación pues callados, al punto que regresamos diciendo qué maravilla lo que nos han dicho. Entonces, cómo es una comunicación que tiene mensaje. Damos la bienvenida a los estudiantes que están incorporando a esta exposición y esperemos que hayan captado lo que don Mario nos ha querido bien decir, la importancia que tiene la comunicación, dos aspectos que son un arte, el silencio y la oración. Con esto pasamos a la doctora, doña Carmen de la Calle, que en este deseo de que el Congreso sea un referente sobre el cambio del mundo a través de la oración, pues vamos a ver cómo sería el compromiso social con este cambio y esta oración. Buenos días.
Muchas gracias a la organización por invitarme a participar en este congreso, aunque confieso que esto de hablar después de escuchar a teólogos pues hace que uno se sienta pequeño, ¿no? Pero confío en su comprensión para entender que en mis palabras, que están en clave de testimonio, lo único que hay es un deseo de compartir una experiencia de oración en el compromiso social. Bueno, permítanme que empiece con una imagen para describir de forma gráfica cómo actúa la fuerza transformadora de la oración. Es algo parecido a lo que sucede en un embarazo. Una nueva vida va anidando en la madre, distinta de la suya, pero en ella. Al principio sin darse apenas cuenta. Luego, a medida que va creciendo y tomando forma, empieza a ser también evidente para los demás. La mujer no domina el embarazo, no lo controla. Le ha sido dado, regalado, y es muy consciente de que no depende solo de ella que siga su curso. Continúa con su vida cotidiana, pero para ella ahora todo es distinto. Adquiere un nuevo significado. Hace lo de siempre, pero como nunca lo había hecho antes. Es muy impresionante. Las que lo han experimentado saben a lo que me refiero. Ya no vuelves a sentirte igual. La certeza de esa nueva vida que te acompaña siempre está ahí, y esa compañía que crece dentro de ti lo cambia todo. Tus prioridades, tus deseos, tus proyectos. De alguna manera, todo gira en torno a esa vida naciente, que viene envuelta en misterio e incertidumbre, pero que te llena de un gozo profundo y sabes que a pesar de algunas renuncias, merece la pena, compensa todo. Como sucede con la oración. No eres tú, es Él. Cuando has hecho la experiencia de encontrarte con Cristo en la oración, sabes que eso es algo más grande que tú, que no viene de ti, que cuenta con tu libertad, pero que no eres tú el que obra el milagro. Eso te cambia, y aunque pase el tiempo y dejes de rezar, nunca olvidas la experiencia de que la vida de Dios, si le dejas, puede anidar en ti. Parece una locura, pero no lo es. Es dejar que Dios se abra camino dentro de ti. Es dejarte alcanzar por Él, ponerte en sus manos. Y esto da sus frutos. A veces no son tan evidentes como ocurre con el recién nacido, pero yo he sido testigo de la fuerza transformadora de la oración en otros y también en mí. Y eso es lo que voy a intentar compartir con ustedes. Bueno, esto de rezar, ¿de qué manera afecta al compromiso social? La oración lo cambia todo, también el compromiso social. Lo catapulta a otra dimensión. Cuando la horizontal de la solidaridad se encuentra con la vertical de la caridad, se dibuja la figura de la cruz que lo transforma todo. Es la transfiguración del dolor desde el amor, con un rostro concreto, el de Cristo. Desde niña hice voluntariado. Llevo muchos años trabajando profesionalmente en el ámbito de la acción social. De joven me tocó estar en primera línea, que es muy gratificante. Y luego, como profesora de responsabilidad social, he podido acompañar a muchos universitarios en este recorrido del compromiso, un camino de crecimiento extraordinario, que necesita de la compañía de otros y que a veces pide a gritos la compañía de otro con mayúscula. Salir de uno mismo para comprometerse con el prójimo, especialmente con el que más lo necesita, es fuente de gozo y plenitud, pero no está exento de dificultades, sobre todo de las que nacen de saberse limitado y a veces más necesitado que aquel al que pretendes ayudar. Nuestra vida está entretejida con la vida de muchos otros y alcanzamos la plenitud a la que estamos llamados en la medida en que nos encontramos con ellos. Cada vez que acompañas a una persona mayor que se siente sola en una residencia, a una mujer enferma que está hospitalizada con miedo al dolor y a la muerte, a un niño que tiene una discapacidad y te necesita para ir al cine, a alguien que está en la cárcel en un país que no es el suyo, o a un hombre que acude a un comedor social por la crisis aunque vista con chaqueta y corbata. En cada uno de estos encuentros experimentas la grandeza de la donación y reconoces que ellos te enseñan lecciones de vida que no aparecen en los libros, tampoco se imparten en el aula. Se descubren y se aprenden en el tú a tú, en el encuentro persona a persona, en el espacio sagrado de la intimidad que surge cuando el dolor está cerca, en ese poder asomarse a la grandeza y al misterio de cada corazón humano. Y es ahí cuando conectas con esos temores y anhelos más profundos que se esconden también en tu propio corazón y que tienen mucho que ver con los que el otro te desvela.
El miedo a la soledad, al dolor, a la pérdida, al fracaso, a ser invisible para los demás, a defraudar a los que más quieres. Y también conectas con el deseo de hacer grandes proyectos, de disfrutar de tu familia, de cumplir tus sueños, de tener verdaderos amigos, de ser reconocido por lo que eres y no solo por lo que tienes o lo que haces. En definitiva, conectas con tu anhelo de ser abrazado, de amar y ser amado. Es entonces cuando descubres que lo que te une a ese otro tan lejano y ajeno a ti en apariencia es mucho más grande que lo que te separa de él. Y puedes ya trazar un puente entre los dos para encontraros y salir ambos enriquecidos de esa relación. Esta es la fecundidad del compromiso con el que sufre, que pasa también por el descubrimiento de uno mismo, en sus luces y en sus sombras. Todo esto me lo han contado muchos de mis alumnos, lo he aprendido con ellos en este recorrido de doble dirección que sale al encuentro de la necesidad del otro para descubrir la propia necesidad. Vivir la caridad es abrir la puerta a la felicidad a la que estamos llamados. El otro saca lo mejor de ti, porque ante el que sufre siempre intentas poner en juego tu mejor versión. Y así es como descubres la capacidad infinita de amar que te ha sido dada y el gozo que conlleva exprimirla al máximo. Te asombras al comprobar que eres capaz de darte mucho más de lo que pensabas y eso te llena de alegría. Pero al mismo tiempo, enfrentarse a la miseria, a la enfermedad o a la injusticia social duele y mucho. Y es ahí cuando solo queda alzar la mirada para encontrar la fuerza y el sentido en el único que de verdad te lo puede dar. Aquí no sirven medias tintas ni sucedáneos. Esto exige una respuesta verdadera, porque en situaciones límite no valen parches ni soluciones parciales. O experimentas la incondicionalidad del que te ama como eres, o sucumbes al desaliento y la desesperanza. Y es en la oración eucarística donde se hace la experiencia de un amor así. Al menos así lo he vivido yo, aunque también he de reconocer que me he encontrado en este camino del compromiso social con personas muy generosas que se autodefinen como ateas, que entusiasmadas, es decir, llenas de Dios sin reconocerlo como tal, trabajan en esto por puro altruismo o solidaridad. Pero creo, porque así lo he experimentado yo al menos, que esto se da de forma completa si te abres a la trascendencia. No basta el hoy por ti, mañana por mí, el te doy porque me das. Estas son razones basadas en el cálculo de la reciprocidad que domina la mentalidad actual. Salir de mí misma y ser solidaria siempre y exclusivamente a base de fuerza de voluntad es imposible para mí por mí misma. Sobre todo cuando llega el cansancio o ya no te resulta tan gratificante. Si solo se apoya en mi frágil voluntarismo, estoy vendida, porque sé que tiene los días contados. Es entonces cuando busco a Dios en la oración, aunque me cueste, porque solo si el otro es el rostro de Cristo para mí, puedo acogerlo y abrazarlo desde la gratuidad, pero no desde la mía, que tiene fecha de caducidad, sino desde la de Cristo, que pierde su vida primero por mí, para rescatarme de mi egoísmo. Como dice Benedicto XVI, la oración se convierte en estos momentos en una exigencia muy concreta como medio para recibir constantemente fuerzas de Cristo. Recibir al otro es también recibirse a uno mismo. El otro es un espejo en el que me reflejo, me veo. Por eso me conmuevo ante su herida que hace que la mía reclame también una respuesta. Aprendo a conocerme a mí mismo a través del otro, con el que comparto mi precariedad. Yo te necesito a ti más de lo que tú me necesitas a mí. El otro es una oportunidad que Dios me regala para que yo aprenda a amarme bien a mí mismo. Y esto lo descubro de nuevo en la oración, al reconocer una y otra vez que aquel que Dios ha puesto en mi camino en cada momento es justo la persona que yo necesitaba encontrarme para dar un paso más en el amor. El fundamento del compromiso social y también de la verdadera autoestima está en el respeto absoluto a la dignidad del otro, en el que toco lo sagrado, porque toco al mismo Cristo. Solo ante Dios puedo dejar de disimular mi fragilidad. Ante Él no temo mostrarme vulnerable. Necesito ser amado sin condiciones, con mis fortalezas y mis debilidades, también cuando no me lo merezco. Y solo desde la experiencia de saberme querida así por Dios, puedo aprender a amar al otro tal cual es,
Servir es acompañar, pero para aprender a servir debo primero dejarme amar por Dios. Entonces, el gozo y agradecimiento que emanan de comprometernos con los demás nacen de la auténtica caridad, que es la que construye Cristo sobre mi libertad. Todo es cosa de Dios, que misteriosamente quiere contar con mi casi nada para salvar al mundo. Si miro a Cristo en el sagrario y me dejo mirar por Él primero, puedo entonces ver en Él a alguien por quien merece la pena dar la vida como Cristo la ha dado por mí. Oración y caridad han de ir de la mano, como dice el Papa Emérito. Abro comillas. Al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro la mirada de amor que él necesita. Si en mi vida falta completamente el contacto con Dios, podré ver siempre en el prójimo solamente al otro, sin conseguir reconocer en él la imagen divina. Por el contrario, si en mi vida omito del todo la atención al otro, queriendo ser solo piadoso y cumplir con mis deberes religiosos, se marchita también la relación con Dios. Solo el servicio al prójimo abre mis ojos a lo que Dios hace por mí y a lo mucho que me ama. Lo que le sucede al otro no me resulta ajeno o indiferente. El compromiso con el otro da sentido a mi existencia. El compromiso con el otro da sentido a mi existencia, porque éste reside en dar la vida, y el que vive para otros descubre a Cristo en los otros. Se puede hacer la experiencia del amor de Dios en la oración en aquello que golpea mi conciencia social, en las cruces cotidianas, en el dolor, la injusticia, en aquello que yo no puedo solucionar solo. Es Él quien nos llama a la donación de lo que nos ha sido dado con gratuidad. Reconozco mi limitación, pero soy también don y me pongo en juego para responder a la llamada de otro, desde la experiencia de que me ha sido regalado todo, de que he recibido mucho más de lo que doy. En palabras de Benedicto, quien quiere dar amor debe, a su vez, recibirlo como don. He sido convocado a una comunidad para servir, que es la Iglesia, en la que cada uno ha de llevar a cabo la tarea que le ha sido encomendada. Cumplo con mi parte y confío en Dios. Hago lo que me toca a mí y luego a dormir con paz, porque Dios está siempre despierto. Solo yo puedo responder con mi libertad a mi misión, pero no yo solo. Siempre de la mano de Dios en la oración y en su Iglesia. Porque es en la oración donde, hincada de rodillas, me coloco en mi condición de criatura y me agarro fuerte a Él. Y entonces puedo acompañar a otros desde la conciencia de que no soy yo, que es Él a través mío el que vence el mal con el bien, el que salva vidas, empezando por la mía. Bueno. Mi oración en los inicios de mi compromiso social era algo así como: Señor, ayúdame a ayudar, quiero cambiar el mundo. Más adelante, suavizado ya un poco ese primer ímpetu, pasó a ser algo como: Señor, quiero cambiarme a mí misma para cambiar el mundo. Después, cuando ya me había dado de bruces con la realidad y había experimentado una crisis de fe, de la que, por cierto, salí gracias a que la oración de otros me sostuvo cuando yo era incapaz de rezar. Bueno, pues superada esa crisis, solo acertaba a repetir la oración que recitan en Alcohólicos Anónimos. Dios, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar aquello que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Desde entonces sigue siendo mi música de fondo cuando rezo, intercalada con otras notas del tipo: siento que me llamas a una misión más grande que yo y quiero responderte pero no sé cómo, o Dios mío, ¿por qué me pides esto? No lo entiendo. Para llegar a un suelto el control, haz conmigo lo que quieras, que Dios me regala de vez en cuando. De vez en cuando, es decir, cuando le dejo, cuando me abandono en sus manos y confío, cuando dejo de aferrarme al yo me mí conmigo, cuando renuncio a controlar, a planificar, a dominar como si todo dependiera de mí. Solo cuando me rindo, cuando suelto el control y levanto los ojos a Dios para ponerme en sus manos, es cuando empiezo a vislumbrar algo de luz.
cuando le dejo a Él ser Dios y yo dejo de actuar como si fuera Dios. Y entonces todo adquiere una nueva perspectiva. Las cosas fluyen, todo es más fácil sin dejar de ser difícil, porque el mando se lo cede a Dios, que es el que sabe. Dios siempre sabe más que yo. Y confío en Él y me dejo llevar y le doy su lugar y disfruto descansando en su regazo. La oración saca lo más profundo de uno, lo que necesita de silencio y contemplación para salir de lo superficial y que solo con la gracia de Dios nos es revelado. En la oración Dios me coloca en la realidad de mi vida cotidiana y cada día he de volver a ponerme de rodillas para recordar que mi compromiso social ahora pasa por ser la mujer, la madre y la profesora que Dios quiere que sea en este momento, aquí y ahora. Que mi prójimo próximo, que antes estaba en Bosnia o en Chiapas, ahora tiene el rostro de mis hijos y de mis alumnos. Porque no se trata tanto de lo que haga, ni dónde lo haga, sino de cómo lo haga, con cuánto amor. Y es en la oración donde me es regalada la fuerza para florecer allí donde Dios me quiera plantar. Ya no pretendo cambiar el mundo, ni siquiera aspiro a cambiarme a mí misma, porque sé que Él es el único que puede hacerlo. Y como quiere contar conmigo para ese cambio, no dejo de pedirle cada día que no le estorben sus planes. Él es el único que de verdad puede sanar mis heridas y las del mundo. Y solo desde ahí me atrevo a salir al encuentro del que lo necesite. Termino con otra imagen, esta vez visual. Una con la que todos, no solo las que hayan estado embarazadas, se puedan identificar. Es un niño, una niña partiéndose de risa. Todos hemos sido niños y podemos y sabemos de esa confianza absoluta en nuestros mayores. Le pido a Dios que nos enseñe a dejarnos llevar por Él, a confiar plenamente en su amor, sin calcular riesgos, como esta niña, totalmente abandonados. Como ella, que se deja llevar por otro, dispuesta a disfrutar a pesar de los pesares. On accélère. On tire. Oh, wow. Là, on va y aller entièrement. On y va entièrement. Viajar en la avioneta del compromiso social es una experiencia extraordinaria que te eleva a lo mejor de ti mismo y te hace sonreír. Pero si además dejas que sea Dios quien pilote esta avioneta del compromiso social con la oración, tienes el éxito asegurado, porque orar es confiar y confiar te hace disfrutar más. Muchas gracias. Agradecemos la exposición de la doctora doña Carmen de la Calle, que nos ha dejado esta imagen que lo dice todo, de esta niña sonriendo en medio del peligro de lo que supone volar, confiada en que yo creo que quien llevaba la avioneta era su papá. Y nos ha dejado una imagen que yo creo que sintetizaría toda la exposición, y es precisamente de una cruz, en una línea horizontal que supone nuestro deseo de participación, de comprometernos, con una línea vertical que supone esa fuerza que nos da lo que es, como bien ha definido en el cardenal Ratzinger, la fuerza de Cristo a través de la oración, y esa cruz, pues no cabe duda, pues viene a ser nuestro distintivo. Con esto pasamos a don Javier Menéndez Ros, que nos va a hablar sobre la Iglesia del compromiso con los cristianos perseguidos, un tema de muchísima actualidad, candente, y que creo que tiene en este auditorio por mucha recepción. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Ratzinger por invitarme en nombre de la institución Ayuda a la Iglesia Necesitada, y gracias a la Universidad Francisco Vitoria. Me pongo aquí de pie básicamente para que la Virgen me ayude. La tengo aquí bien cerquita
y me gusta también estar detrás a mis espaldas con la bandera del Vaticano y la bandera de la Virgen de España. Confieso que la de la Comunidad de Madrid me atrae un poquito menos, pero bueno, soy de Madrid. El título de este congreso me apasiona. La oración es una fuerza que cambia el mundo, es un terremoto que cambia el mundo. El problema es que nos lo tenemos que creer, y el problema es que si nos creyéramos la potencia de la oración, de verdad transformaríamos el mundo. En Ayuda a la Iglesia Necesitada, institución que fue erigida en fundación pontificia por el Papa Benedicto XVI, tenemos un triple lema que intentamos empape absolutamente nuestra actividad, nuestro carisma y toda nuestra forma de mostrarnos a los demás. Y es cuidar de una forma delicadísima la oración. Tenemos la obligación de informar y tenemos la obligación de ejercer la caridad. Estos son los tres pilares de nuestra institución. Quizás especialmente el tema de la oración nos diferencia de otras organizaciones donde cada uno puede tener su vida espiritual y la tiene y es muy respetable, pero nosotros como institución queremos positivamente fomentar la oración. Y la oración ciertamente no es algo, porque muchas veces pensamos que simplemente necesitan nuestros hermanos que no tienen recursos, que están discriminados, que están perseguidos. Es algo que necesitan ellos, necesitan nuestro apoyo y que Dios, a través de nuestras oraciones, actúe en ellos. No, pero nosotros también somos ciertamente iglesia necesitada y eso es algo que quiero que empape estos minutos que voy a estar con ustedes. Nosotros somos iglesia necesitada, nosotros somos una iglesia que necesita del apoyo de la oración de otros y si no nos sentimos necesitados, mal empezamos. El padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada, dijo unas palabras preciosas que al releerlas me gustaría compartirlas con ustedes. Dice así: comprendí que mi misión como sacerdote, él está hablando de los años 1947, al acabar la Segunda Guerra Mundial, cuando había una crisis de más de 13 millones de refugiados alemanes por todos los países de Europa del Este. Y dice, comprendí que mi misión como sacerdote radicaba en restaurar el amor. Fíjense qué bonitos, restaurar el amor, tanto en la Iglesia como en el mundo. Quiero restaurar un amor que implicara el compromiso a favor de los hambrientos, los desheredados y los prisioneros. Restaurar un amor que nos exija reconocer a Cristo y amarlo en los más humildes, como nos acaba de decir Carmen, sin excluir a nuestros enemigos, pues de esta forma parte de la esencia del cristianismo. Y es precisamente en este amor a los enemigos algo que me gustaría insistir. También él decía, este amor a los enemigos significa rezar por ellos de forma incesante, en la firme esperanza de que un día se conviertan. Tenemos que rezar por nuestros enemigos. Evidentemente rezaremos por las víctimas, rezaremos por los mártires, testimonios preciosos de martirologio que no solo están en el siglo XX o en el siglo I de nuestra era, sino que en el siglo XXI hay nada menos que 10.000 cristianos aproximadamente que mueren por su fe cada año, 10.000 cristianos, fíjense. Pues dice también, todos los bastiones de persecución y falseamiento de la fe deben de ser cercados por legiones de almas humildes, que concentren en sus oraciones en los tiranos y en los falsos profetas que quieren destruir el reino de Dios. Esta es una de las tareas más importantes de Ayuda a la Iglesia Necesitada. El pasado, hace ayer o antes de ayer, el Papa Francisco precisamente nos dijo sobre la oración. Nosotros los creyentes no tenemos recetas para los grandes problemas del mundo. A veces cuando nos preguntan, nos enfrentan a los dilemas, a las guerras, al terrorismo, a tantísimo dolor y sufrimiento que hay en el mundo, muchas veces no tenemos respuestas o no podemos contestar. Son temas complejos y desde luego de difícil solución. Pero dice el Papa, tenemos un gran recurso para contestar, la oración. Recemos por los grandes problemas del mundo, recemos por la paz, como lo hizo el Papa Francisco cuando yo no sé si lo recuerdan, pero en la crisis de esa guerra olvidada que es la guerra de Siria, una guerra que lleva más de 4 años y medio asesinando a más de 220.000 personas y con una crisis de refugiados sin precedentes, que no son solo, ni muchísimo menos, todos los que han llegado a Europa, sino muchísimos más que están desplazados en su propio país, en campos en Jordania, en Líbano o en Turquía. Pues precisamente decían que realmente
son personas que están llamadas y que están abandonadas aparentemente por el mundo, que nadie les presta atención y que sin embargo están sufriendo y nos están llamando a nuestros corazones. Ante el sufrimiento injusto, ante el chantaje, ante los secuestros, burlas, discriminaciones, ante la violencia brutal que se ejerce contra los cristianos, estamos hablando de cerca de 200 millones de cristianos que son perseguidos en el mundo y 50 más que sufren discriminación. Ante todo eso que sufren, tenemos un arma potentísima, un arma que no, lo mismo que la oración, no creemos suficientemente en ella. Un arma que es mucho más eficaz que empuñar un fusil, que coger un misil de una tecnología mucho más alta, o un avión, o un dron, como están de moda ahora. Tenemos un arma que es extraordinaria y que Jesucristo nos enseñó, que es el perdón. El perdón rompe todos los moldes. El perdón rompe los moldes humanos y transforma los corazones. Pero para que el perdón nazca del fondo de nuestro corazón, necesitamos estar muy cerca del corazón de Jesús. Y aquí les quiero poner una imagen que creo que enseguida visualizarán, que es la imagen de San Juan en la cena, en la última cena, pegado su oído al corazón de Jesús, oyendo el palpitar de los latidos de Jesús. Eso es lo que precisamente luego le dio las fuerzas para estar junto a María, nuestra madre, a estar al pie de la cruz, porque él, su corazón se había compasado con el corazón de Jesús. Eso es lo que necesitamos, y de esta oración es cuando nos va a surgir la posibilidad de perdonar. Si no, sería absolutamente imposible. Humanamente somos incapaces de perdonar con esa magnanimidad con que nos hacen muchísimos hermanos nuestros. Yo les voy a mostrar simplemente dos ejemplos preciosos de este perdón. Uno es un sacerdote de Bosnia, al que pude conocer. Bosnia fue esa guerra olvidada por Europa durante más de año y medio, entre los años 1992 y 1995, una guerra en mitad de Europa, consentida por Occidente, y en la cual no simplemente se asesinaron musulmanes, sino que asesinaron también a muchísimos católicos auténticamente mártires. Yo, de hecho, tuve la posibilidad, la suerte de estar con el obispo Komarica, enseñándome en lo que yo llamo el Vía Crucis más bonito que he hecho en mi vida, enseñándome un Vía Crucis de tumbas de jóvenes sacerdotes de sus parroquias asesinados, cada uno de ellos simplemente por ser sacerdotes de la Iglesia Católica, muchos de ellos incluso atados a sillas, haciendo volar sus iglesias. Pues este sacerdote, que sobrevivió milagrosamente a la persecución que sufrieron, sin embargo, le cogieron prisionero. Y él era párroco de un pequeño pueblo, un pueblo con más de 80 habitantes, y le dieron una paliza tremenda en la prisión donde estaba. Con bates de béisbol le rompieron varias de las costillas, le rompieron la espalda, quedó absolutamente destrozado, y de repente, para burlarse de él, encima le dijeron una realidad que le dolió muchísimo más, me contaba, que todos los golpes que le dieron. Y le dijeron que habían fusilado a todos los católicos de su pueblo. Él, cuando estaba así, dijo: esto realmente me hunde, yo quiero morir con ellos, yo no puedo seguir aquí sin morir con mis hermanos. Y sin embargo, Dios le pidió una prueba más, le pidió la prueba de sobrevivir, sobrevivió a la guerra, al conflicto, y no solo eso, sino que en su propio pueblo, cuando luego volvió a ejercer de párroco, vinieron algunos de los asesinos de sus fieles, de sus feligreses, a pedirle trabajo. Y entonces él se enfrentó a algo que dice: yo no estoy preparado para esto. Se fue a la oración, nos contaba, y dijo: Señor, ayúdame a perdonarles porque yo no soy capaz. Les perdonó, les trató como un padre y les buscó trabajo. Son ejemplos preciosos de perdón. Otro, les podría contar muchísimos de algunos de los viajes, muy brevemente, de un joven en Nigeria que en medio de la celebración de la misa del domingo, cuando estaban cantando y celebrando la Eucaristía, un coche bomba de Boko Haram, de uno de los muchísimos atentados. Piensen ustedes que cada año hay cerca de 3.000 cristianos asesinados en Nigeria, 3.000 cristianos cada año en los últimos años.
Pues en uno de estos atentados rompió el coche bomba, se fue a empotrar contra una gruta de la Virgen de Fátima, que aminoró así de forma milagrosa el impacto del coche, pero afectó especialmente a todos los jóvenes que estaban cantando en el coro. Mató a 8 de ellos y hirió a muchos. Este chico John, que nos lo contaba, quedó todo su cuerpo lleno de metralla, de cicatrices y se agarró, él dice, como nunca, al rosario. Se agarró al rosario y le pedía a la Virgen: Señora, sálvame, quiero vivir, no quiero morir. Y nos cuenta cómo la Virgen María le ayudó y le enseñó a perdonar. Y es una imagen preciosa porque en la misma parroquia se ven fotografías de cómo los feligreses están enterrando a sus hijos, a sus amigos, a sus hermanos, y cómo están las tumbas de 3 de ellos en los propios jardines de la parroquia. Estos son simplemente unos ejemplos de perdón. Y en nuestra vieja Europa tenemos motivos para estar preocupados, pero desde mi punto de vista mucho más importante que la islamización que estamos sufriendo es de una forma mucho más notoria y más importante es la descristianización galopante que tenemos. ¿Sabéis qué ven los musulmanes cuando vienen a Europa? Los musulmanes que vienen de Bosnia, de Pakistán, de Afganistán, de Malasia, de Siria, de Irak o de países de África. ¿Sabéis qué ven cuando vienen a Europa? Pues lo que ven es un continente con unas personas que se llamaban cristianos, donde estamos amando, donde estamos adorando a los dioses de barro. Estamos adorando al poder, estamos adorando al placer y estamos adorando al poseer. Y eso es lo que ven los musulmanes y se desengañan y dicen: si este es el Dios del cristianismo, si esto es lo que vosotros, cristianos viejos, queréis, prefiero quedarme con mi Islam. Y esto es una auténtica realidad, y porque les hace ratificarse muchísimo más en su propia fe. 5 características de la fe de los cristianos perseguidos, de los cristianos que sufren, de los cristianos sometidos a acoso, que suponen una interpelación, o debería suponer una interpelación a mi fe. Los cristianos perseguidos tienen una fe fuerte, una fe comprometida, que está dispuesta a dar su vida por los demás, a jugarse la vida por ir a misa, como muchos de ellos la tienen, a jugarse la vida simplemente por vestir como un cristiano, por comportarse como un cristiano, por vivir como tal. Tienen una fe valiente, no reniegan de ella, tienen un sano orgullo, no es presunción, tienen un sano orgullo de sentirse cristianos. ¿Cómo nos cuesta a nosotros en nuestra sociedad cosas tan simples como bendecir la mesa en un sitio público, como enseñar una medalla, un Cristo, como mostrarnos consecuentes con nuestra fe? Su fe, y aquí también lo han dicho y me parece muy importante, se fortalece en comunidad. Una comunidad donde comparten sus dolores, donde comparten sus alegrías, donde se refuerzan y donde Dios se muestra en su grandeza. Su fe, como decía antes, es capaz de perdonar, aunque ese perdón suponga un auténtico dolor. Su fe, y esto es importantísimo, está llena de alegría y de esperanza. Y esto es algo que en Ayuda a la Iglesia Necesitada queremos siempre transmitir. A veces nos apura porque tenemos que contar, pues como en muchas de las fotografías que pueden ver en la entrada, en la exposición de fotos, nos abruma el contar cosas tan tristes, el contar dramas, pero por encima de ello yo me gustaría que se quedasen con una idea, y es que nuestros cristianos no están tristes, nuestros cristianos sufren, como sufrió Jesucristo, y no podemos ocultar la pasión, no podemos ni debemos, al contrario, debemos mostrarla, pero debemos mostrar la cara de la resurrección, la cara de la alegría, porque a través del perdón son capaces de vivir con alegría la fe, y eso es lo que nos debería distinguir a los cristianos. El resumen que yo considero más apropiado lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses en 1:27-28, cuando nos pide: permaneced firmes en la fe, unidos por el Espíritu Santo y luchando todos juntos por la fe del Evangelio. Cuando era joven, en un retiro, me dijeron una definición que me gustó mucho por su simplicidad y a la vez por su profundidad sobre la oración. Decía: hablar a Dios que siempre escucha y escuchar a Dios que siempre habla. Qué bonito y qué difícil. A veces tendemos a hablar demasiado a Dios, a abrumar demasiado a Dios, porque siempre nos escucha y lo sabemos, pero también debemos escucharle.
Yo os pido que hablemos a Dios de nuestros hermanos perseguidos y que le escuchemos a todos los que nos gritan los cristianos perseguidos y que de verdad seamos un puente para que Dios derrame toda su misericordia sobre ellos. Y para finalizar les pongo un vídeo que pone fin a mi intervención. Muchas gracias. Look where we started from. Best thing about it is, you know, we've only just begun. They say life's a dance, 10% circumstance, but what great adventure ever plays out just the way you planned it. We'll fly into the turbulence, no telling where we're gonna land. Isn't that just part of this romance? So when I'm stuck out in the cold, let me be warm-hearted. When I waste too much to hold, let me be light-hearted. When all I have is not enough, won't be broken-hearted. 'Cause you taught me how to love, to live, to learn, to live wholehearted. I see the answer written in your eyes. So sail the ship onto the sand. No telling where we're gonna land. Oh, that's just part of our romance. Hey, when I'm stuck out in the cold, let me be warm-hearted. When the weight's too much to hold, light-hearted. When all I have is not enough, won't be broken-hearted. 'Cause you taught me how to love, to live, to learn, to love, to live wholehearted. When I waste too much to hold, let me be light-hearted. Agradecemos la exposición de don Javier Menéndez Ros de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que creo que de alguna manera nos ha sorprendido en sus ponencias para hablarnos de la oración como esa potencia que puede cambiar el mundo y los milagros que sin duda alguna a través de esta institución pontificia de la Iglesia, la ayuda a la Iglesia Necesitada viene a realizar. Recordamos a todos que pueden hacer preguntas a través de estas fichas que tienen nuestras azafatas por los pasillos, nos las pueden hacer llegar para poder proceder ahora a lo que va a ser el coloquio con los disertantes. Vamos a comenzar con una pregunta que ha llegado aquí para don Marius. La voy a hacer en español y se la traducimos al italiano, por si acaso. Dice, ¿cómo saber callar para escuchar a Dios? ¿Cómo distinguir entre la voz de Dios y mis propias ideas mentales? Sí, ¿ha capito? Bene. Penso che questa conferenza, specialmente il giorno di oggi, molto aiuta a rispondere a queste domande
come imparare, non so chi ha partecipato al filmino, alla pellicola di ieri sera. C'era una ragazza che pensava solo a portare il cellulare a scuola. Ha dimenticato medicina che gli serviva. Ha dimenticato tante cose. Poi il regista voleva far vedere che è stata chiusa per un gioco dai suoi colleghi di classe. Ma prima ha ricevuto un libro da un insegnante. E questa ragazza non era sola. Noi non siamo soli davanti a un problema come imparare ad ascoltare Dio. Abbiamo la Chiesa, abbiamo la scuola, abbiamo la voce interiore. E questa ragazza, in breve, in film, durante una notte ha imparato a riconoscere che cosa è più importante. Complimenti per il regista, anche tutti gli attori, perché il film penso che molto aiuta a rispondere a questa domanda. Importante essere veri. Queste cose che stanno dentro di noi sono vere. Siamo arrabbiati, siamo contenti, siamo... Perdón, don Mario, vamos a aprovechar para que haga la traducción. Sí, y así todos pueden entender. Si no, se van a tener que apuntar todos al curso de italiano intensivo. Sì, di quella parte del filmino, se non ha ascoltato. Sì, dovrei ripetere, no? No. Penso che la strada, essere veri con noi stessi, quello che volevo dire, quello che vuole dire il Papa Benedetto, che il senso della comunicazione digitale El sentido de la comunicación è ricerca della verità. es la búsqueda de la verdad. Nessuno vuole che qualcuno lo mentisce, che dice la verità, la bugia, menzogna, Nadie quiere que digan mentiras quando ti scrive un messaggio. cuando te escriben un mensaje. Allora, ascoltare noi stessi, Por eso tenemos que escucharnos a nosotros mismos, perché la voce del silenzio e della coscienza porque la voz de la conciencia è la voce di Dio. es la voz de Dios. Abbiamo la Chiesa, Tenemos a la Iglesia, i sacramenti, los sacramentos, amici, amigos, insegnanti, profesores, famiglia, familia, che ci possono aiutare. que nos pueden ayudar. Abbiamo anche intero mondo che è buono. Tenemos mucha gente en el mundo que es buena. Bisogna che avremo il coraggio Por eso tenemos que tener la fuerza, che impariamo a discernere la valentía para discernir che cosa non porta alla verità. qué es lo que no lleva a la verdad. Se sono due amiche Si hay dos amigas e una dice piccolina, non verità, bugia, y una dice pequeñas no verdades, mentiras, a un'altra a otra non si sente né una né l'altra bene. no se siente ni una ni la otra se sienten bien. Questa è l'educazione, questa è la ricerca, togliere il male. Esta es la educación, quitar el mal. Ma per comprendere questo bisogna riscoprire quello che parlava, Pero para entender esto la misericordia di Dio. hay que descubrir la misericordia de Dios, Perdona tutti. Il professore Martinez diceva, que nos perdona a non todos. conta quanti peccati hai fatto. Decía Dio el non ti profesor Martínez. giudicherà dai peccati No importa che hai cuántos fatto, pecados. ma dal tempo che hai perso, che non hai usato, Él che te va hai a buttato juzgar via. del tiempo que has perdido, que has tirado. Non buttiamo il tempo. Y Grazie. nosotros perdemos el tiempo, tiramos el tiempo. Gracias. Muy bien, agradecemos la respuesta de don Mario. Nos quedan 10 minutos para terminar nuestra mesa redonda y tenemos 2 preguntas. Y le pedimos a doña Carmen si da respuesta a la pregunta que se le ha hecho. Pues me gustaría, pero es que no tengo respuesta. Dice, ¿por qué nos hemos secularizado tanto?
¿Por qué somos tan banales en la fe? No lo sé. Lo que sí sé es que cambiarlo depende de nosotros en la medida en que le pidamos ayuda a Dios, ¿no? O sea que yo creo que no se trata tanto de buscar las causas como de mirar con esperanza al futuro, pero porque sabemos que el final de este cuento es un final feliz, que Cristo ha resucitado y que estamos en sus manos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirar al futuro con esperanza y dejarlo en manos de Dios sin dejar de hacer lo que a cada uno le toque, ¿no? Nada más. Gracias. Pues pasamos ahora a don Javier Menéndez Ros, que va a responder a la pregunta que le han hecho sobre los cristianos perseguidos. Básicamente me hacen dos preguntas. Una sobre la poca información que hay sobre todo el tema de la persecución y la discriminación a los cristianos, y otra es si el diálogo de alguna forma sirve para ayudar, el diálogo entre, entiendo que especialmente entre cristianismo, islam, otras religiones, especialmente con su ala más radical. En cuanto a la información, yo diría que en los años que llevo trabajando en esta institución nos hemos matado y seguimos haciéndolo por informar, por contar en los medios, en las parroquias, en cualquier sitio donde nos abren las puertas, contar esta realidad, y eso a través de 21 oficinas que tenemos en el mundo. Ayuda a la Iglesia Necesitada lo hace. Es cierto que en la sociedad, y por decir algo bueno de vez en cuando, que también está bien, ha habido un pequeño avance en los medios de comunicación en cuanto a la cobertura de determinados hechos de persecución. El problema es la calidad de esta información. Normalmente los medios de comunicación se remiten a grandes titulares, a grandes noticias que están en pie durante una semana, 2 semanas, etcétera, y luego desaparecen y no volvemos a saber nada. El ejemplo más claro lo tenemos con la guerra de Siria, que para mí es una guerra que es lacerante, el que estamos consintiendo, incluso alimentando desde Occidente, una guerra donde están muriendo personas constantemente y sometiéndolas a un sufrimiento impresionante. ¿Por qué no hemos vuelto a hablar de la guerra de Siria hasta que ha aparecido el niño muerto en una playa de Turquía? Pues yo creo que hay que hablar muchísimo más. ¿O por qué simplemente se ha hablado de Nigeria y la gente ha conocido que existe Nigeria y que existe un grupo terrorista islámico radical que se llama Boko Haram, cuando han secuestrado a las niñas? Pero las 200 niñas siguen secuestradas y nadie ha vuelto a hablar de ellas. En fin, yo creo que desgraciadamente la comunicación es muy interesada y yo pediría a los que están más metidos en el mundo de los medios de comunicación que simplemente, seas cristiano o no lo seas, como defensor de un derecho humano fundamental que es la libertad religiosa, tenemos la obligación de contar al mundo que existe este sufrimiento y que es intolerable. En cuanto al diálogo, la verdad es que nosotros tenemos diferentes proyectos para fomentar el diálogo, para fomentar la reconciliación, pero fundamentalmente contra el extremismo radical, contra el nacionalismo hindú radical, contra el comunismo ateo y que sigue atacando a la religión, el diálogo es necesario tender puentes, es necesario abrirse. Ahora, contra los más radicales, ayer, por ejemplo, estaba el custodio de Tierra Santa en nuestras oficinas y nos decía, mira, o sea, con los del Daesh, con el Estado Islámico, es imposible negociar, es imposible hablar, no tiene absolutamente ningún sentido. Ahora, eso sí, con las fuerzas más moderadas hay que mantener el diálogo y hay que mantener ese puente, porque la solución tiene que venir de ellos mismos, no puede venir siempre de Occidente. Si no hay más preguntas, ponemos punto y final a nuestra mesa redonda y ponemos punto y seguido al Congreso. Esta mesa redonda tenía como título la oración fuerza que cambia y nos dejaban puntos suspensivos. ¿Y qué cambia? Pues no cabe duda que lo hemos podido sentir. Lo primero que te cambia es a ti mismo. Vale la anécdota de la beata hoy, Madre Calcuta, Teresa Calcuta, que fue una periodista allá a hacer una entrevista y la preguntó, pues precisamente buscando tal vez algún punto de conflicto y algo espectacular para ponerlo en los medios, y le dijo, ¿usted qué cambiaría en la Iglesia, Madre Teresa? Y ella dijo rápidamente, yo cambiaría 2 cosas. Y la otra ya estaba escribiendo ahí rápidamente, a ver, ¿qué 2 cosas? Dice, lo primero que cambiaría es a mí misma y luego a usted.
Porque si las dos nos cambiamos, es que cambiaríamos la Iglesia y cambiaríamos el mundo. Y esto los que vivimos cercanos a Santa Teresa de Jesús lo sentimos. Como ella entró en el monasterio de la Encarnación y ella comenzó a soñar como pues todo joven, y más los que tenemos por allá atrás, a sus 20 años, con cambiar ese mundo de su entorno, y comenzó a cambiar ella misma. Y tardó pues 27 años, porque salió después de 27 años a cambiar el mundo, y cambió el mundo al punto que nosotros estamos siguiendo hoy, después de 500 años, sus huellas. Así que cambiémonos a nosotros mismos para cambiar así a la sociedad y al mundo. Muy bien, pues muchas gracias.